Hola chicos, literatura 31, que casi podríamos haber puesto 30 bis, porque si has visto el anterior has visto que este va a ser continuación, así, a renglón seguido, del vídeo anterior. Dije que al pedir a Dios como regalo el padecer, que Dios se lo había concedido porque empieza entonces todos sus padecimientos, persecuciones, y de las que más duelen, de su propia casa, de los carmelitos descalzos que él había fundado, empiezan a tener diferencias con las carmelitas descalzas. Es muy difícil el mantenimiento, el mantenerse, llegar a un sitio, a una perfección, a un nivel. Es fácil, pero mantenerse ahí es muy difícil. Y esto fue lo que pasó en la orden masculina de los descalzos. Y claro, entraban en contradicción con sus hermanas de los conventos femeninos, que eran más observantes, a lo mejor porque tenían encima a la Madre Teresa que no las dejaba del ala. No de una forma impositiva ni coactiva, no, sino de una forma humana, pero de mucha relación con sus cartas y sus visitas y sus comparecencias por todos los lados. Y en esta diatriba entre machos y hembras versus él apuesta por la observancia y se declara partidario de la observancia llevada por las hermanas, no por ellos. Se le acabó la paz. Van a por él, y él, ya un poco cansado, incluso quieren expulsarle de la orden que él había fundado. Se retira a un pueblecito de Jaén, otra vez, en Peñuela, Peña Pequeña, Peñuela. Allí encuentra tranquilidad, sigue escribiendo sus obras, teniendo sus fenómenos místicos serenamente, pero como al santo Job, Dios no le dio solo penas de relación intelectuales y sociales, sino que también debía estar por ahí el demonio como ojo diciendo, sí, pero no le has tocado su cuerpo. Bueno, pues le tocó a su cuerpo. El pobre sin mucha salud y con la vida y la alimentación tan frugal que debía tener, escasísima, pues le coge una erisipela, una enfermedad que todavía se da, pero era más frecuente en la época, una enfermedad de la piel, pero que causa mucho dolor. Y al degenerarse la piel, pues claro, las bacterias y los virus pues entran. La piel es la barrera, pues entra todo. Y fue cogiendo una septicemia, que es como una infección generalizada. Entonces, como allí no iba a tener, aun teniendo enemigos, también tenía buenos amigos, y le propiciaron asistencia médica de la mejor que había en aquella época. Pero le dijeron, aquí en Peñuela no pueden cuidarte, así que ven a Úbeda, que es un pueblo cercano también de Jaén, cerca de Baeza. Te quedas en el monasterio que tenemos allí y tal. Pero el prior de aquel monasterio era de los que no lo tragaba y no le dio ninguna facilidad
ni ninguna atención para poderse curar. No digo que fuera a tener culpa, pero vamos, que podía haber sido un poco más delicado con San Juan por ser quien era y porque estaba muy malito y no la tuvo. No sé si he pronunciado bien la palabra septicemia. Bueno, total, que el 13 de diciembre, a sus 49 años, faltaba uno para medio siglo, agoniza. Y, como él había escrito horas antes, desde el estercolero del desprecio, donde he caído, despreciado por los hombres y tal, subió directamente a cantar a la mañana siguiente los maitines, pero ya en el cielo. Los maitines, ya sabes que son la primera oración que rezan en la iglesia los frailes dentro de lo que se llaman las horas canónicas. Algunas te sonarán: maitines, vísperas, laudes, etcétera, etcétera. Pues en aquella noche pasó desde el estercolero de la tierra a cantar los maitines en el coro del cielo. Automáticamente corre la voz: ha muerto Fray Juan. La gente humilde, la gente sencilla, por supuesto no tenían ninguna inquina a San Juan. La rabia y la inquina y el desprecio que tenía era interior, entre los suyos, pero no entre la gente. La gente se entera y empiezan a acudir al convento. El padre prior, que lo tenía allí prácticamente guardado y con un poco de vergüenza, tengo aquí a este, al ver aquello, manda abrir las puertas. Sí, esa multitud, que pase, que pueda verle, que es lo que quieren, a venerarle. Y cuentan que desde entonces esas puertas no se han cerrado y siguen abiertas. Cantidad de fieles que van a ver allí el cuerpo incorrupto de San Juan de la Cruz. Aunque me parece que parte de sus restos residen también en otros sitios. Era tal el fervor por los restos de los santos que a veces se cometían esas barbaridades que diríamos hoy, de seccionar su cuerpo porque en tal sitio tuvieran un brazo, o el hueso tal, o el hueso cual. Sí, cosas. Aquel prior maleducado con él abrió las puertas de par en par y tuvo que reconocer que era un fuera de serie, un número 1. En fin, de sus obras, ¿qué podemos decir? Pues que no son muchas, pero son de una exquisitez impresionante. Menéndez Pelayo, el afamado polígrafo, que escribía de todo, polivario, lo mismo escribía de esto que del otro, tío con un cerebro impresionante, y que se había preocupado de comentar mucha literatura. Al llegar a San Juan decía que no era posible medirle con criterios literarios. Dice, porque por allí pasó el mismo Dios hermoseándolo todo. Y esto dicho por Menéndez Pelayo, ahí queda. Sus obras versan o están alrededor de unos preciosos diamantes en verso. Hay quien dice que jamás se ha escrito cosa tan bella en castellano, en español, que nadie ha llegado a la altura de esa perfección, sentimiento increíble.
Estoy hablando de su cántico espiritual, y la llama de amor viva. Llama viva de amor, llama de amor viva. Estos versos alrededor del famosísimo y controvertido libro bíblico del Cantar de los Cantares, que tanto alboroto causó a los religiosos, literatos del Renacimiento. Porque, imbuidos del tópico del platonismo, del amor sublimado, no veían nada mejor que el Cantar de los Cantares. Desde Fray Luis de León, Fernando de Herrera, todos. Cantar de los Cantares, poesía pura, amor puro. Pero, como estamos en religión, tenemos que sublimarlo, cosa que le costó a Fray Luis. Entonces, a propósito de este Cantar de los Cantares, él hace unos versos, ya digo que son auténticos diamantes. Sus obras mayores comentan y parafrasean estos versos. Y hace obras en prosa comentando. Las más importantes, o sea, estas serían en verso. Y luego, sobre ellas, como queriendo explicarlas, porque eran también objeto de muchas pullas, objeto de muchas de muchas piedras que le tiraban, y presuntamente de la Inquisición. Entonces parece que el pobre hombre tenía que estar siempre explicando estos versos. ¿Qué es lo que quería decir? Y lo hace en dos libros. Uno, la subida al monte Carmelo, y otro, la noche oscura del alma. Y en verso, pues, el cántico espiritual y tal. Por cierto, que el cántico espiritual, que pasa por ser la más bella, fruto de la cárcel, aquellos 8 meses que pasó en Toledo hasta que se escapó. Y luego está en concreto está la noche oscura del alma, que tiene bastantes capítulos. Está en dos partes, una parte primera con 14 capítulos y otra parte con 25. Bueno, estas son cosas que no son importantes, pero son de las con las que puedes dejar con la boca abierta al profe que te lo pregunte. Cuando le digas tú así, como si tal cosa, o como si fuera un amiguete tuyo. Sí, en la noche oscura del alma, pues tiene dos partes, la primera con 14 capítulos, y bueno, el profe se queda, madre mía, qué chico, este se merece más del tope. Y la llama de amor viva, o sea, esta pasa, el cántico espiritual, fue la más intensa, la más bonita, el sumo, vamos a poner el sol, pero la más ardiente, la más espectacular, la más atrevida, fue esta, llama de amor viva. Vamos a poner la más ardiente. Ardiente, que es familia de ardor. No contención, ardor. Pasa por ser San Juan de la Cruz el mayor místico de toda la cristiandad.
Y esto no solo lo dice la Iglesia Católica, que posteriormente le hizo doctor de la Iglesia Católica, cuando hay algún santo o escritor que ha producido obras que pueden ayudar mucho a la espiritualidad de los fieles, los proclama doctores. Santa Teresa, dijimos, junto con Santa Catalina, que era de las únicas dos mujeres. Si se enterase ella, les diría a muchos: hombres, aquí la nena, doctora. No sé si se lo habría dicho así, seguro que no. Pero bueno, era para decírselo. Pues mira, San Juan de la Cruz no solo es venerado por los católicos, a mí me ha sorprendido mucho. Es venerado también por los protestantes. Sí, luteranos y todas las ramas de la Iglesia escindida del catolicismo. Incluso por los anglicanos, por la Iglesia anglicana, que ya sabes que es la ubicada en las Islas Británicas. Bueno, las Islas Británicas no, porque Irlanda es católica a machamartillo, como decía Menéndez Pelayo, igual que España. Digamos, en la Gran Bretaña. Incluso entre el mundo laico, el mundo de los poetas, el mundo de la producción literaria, el mundo de la sensibilidad y de la estética, ha dedicado un enorme altar de veneración y de respeto a San Juan de la Cruz. Y luego tiene, pues, unas obras menores, pero bueno, pues, por si quieres, pues mira, tiene cosas tan prácticas como avisos. ¿A quién? A sus monjas de Beas, de ese pueblo de Jaén. A mí me trae muy buenos recuerdos. Tiene cautelas, que significa: cuidado, hermanas, tengan cuidado con esto, y también con esto, y también con esto, y también con esto. Otros 4 avisos a un religioso determinado. Hermano o fraital, le aviso de que... 4 avisos. Luego tiene un conjunto de cartas, 32 cartas, a distintos personajes y todo esto. Pero son las poesías de estas dos obras las que nuclean, es un verbo que me acabo de inventar, las que hacen el núcleo de toda su obra. De toda su obra. Y luego tiene también una especie de dichos de luz y amor, que será una pequeña obrita con dichos. Dichos son como frases cortas, como refranes, como aforismos, para dirigir espiritualmente a las monjas, a la monja. Muy curioso. Mira, porque claro, tú, después de todo esto, te he dicho que fue el mayor místico, que fue esto, quizás estés intrigado, y no me extraña, de qué es realmente, cómo entendía este señor la vida espiritual. Pues mira, no es que yo precisamente se me da un poquito mejor lo humano que lo divino, pero bueno, vamos a ver si soy capaz de hacerte un esquema de lo que entendía Fray Luis de León, San Juan de la Cruz. Por cierto, que de joven, cuando entró en los Carmelitas, se llamaba de otra manera, era San Juan de Matías, y luego se cambió el nombre, que no te lo he dicho, pero en aquellos tiempos el nombre era uno mismo el que mandaba en su nombre. Al no haber una fijación documental en carnets de identidad, ni en cédulas, ni en censos,
Pues si tú, como pasó con Garcilaso. Garcilaso era Garcí, Lasso, me parece que era Cepeda. Y de la Vega, me parece, ¿eh? Y ahora me pillas. Bueno, en fin. La cuestión es que en un determinado momento dijo, no, mira, yo soy Garcilaso de la Vega. Pum, y ahí se quedó. Y cuando uno se trasladaba de sitio y la gente empezaba a conocerle y tal, pues él jugaba con, ¿cómo le llamaban? Ah, sí, este es el que ha venido de Valencia. Entonces cuando te preguntan, ¿y tú quién eres? Pues mira, yo soy Diego de Palencia. Y no se había llamado nunca de Palencia, pero como venía de Palencia y para los otros era algo indicativo para conocerle, pues él se cambiaba de nombre y pasaría a la historia como Diego de Palencia. Y así, luego, claro, se fijaron de una forma mediante, empezó la vida a complicarse, había que hacer escrituras y tal, y entonces ya los escribanos decían, oiga, no vamos a ponerle a usted un nombre aquí que le he puesto hace un año otro nombre. Entonces empezaron a fijarse ya los nombres. Y cuando Hacienda empezase a entrar de una forma más precisa en los bolsillos de los contribuyentes, entonces seguro que sí que fijo el nombre ya para toda la vida. Mira, la doctrina de San Juan de la Cruz. Él entendía que el alma humana tiene 3 potencias: memoria, inteligencia o entendimiento, que es lo mismo, inteligencia o entendimiento, pero vamos a poner con el nombre que antes se llevaba, entendimiento, que de ahí viene tener buenas entendederas, y voluntad. La propiedad del alma humana de poder hacer actos voluntarios, queridos, voluntad. Entonces él decía que todo esto que era lo humano tenía que ser sustituido. Esto quedaba anulado. ¿Por qué? Pues más que anulado, decía que quedaba silenciado. Es decir, no desaparece. El hombre siempre seguiría teniendo memoria, inteligencia, voluntad, pero estaba silenciado. Estaba silenciado la memoria, el archivo de lo pasado. Descuélgate, no te preocupes de quién has sido, no importa, ni siquiera de lo que eres. Y entonces esto se convertía en la mirada al futuro, se cambiaba en la esperanza. Curioso, la memoria se mueve en el pasado, la esperanza se mueve en el futuro. Hombre pasado, silenciado. Hombre futuro, la esperanza, el hombre nuevo. El entendimiento, la inteligencia, que se basa en el razonamiento, en los silogismos, en las percepciones de los sentidos. Nada. Quedaba sublimado en la fe, en lo que es. Para un místico, sí, la fe es lo que es. Oye, pero no cuestiones, no razones. Eso es del entendimiento. Eso es de la inteligencia. Y aquí está silenciada. Para ti, ahora es la fe. Creer. Y en cuanto a la voluntad, el creer quedaba silenciada para dar paso a la caridad, que es sinónimo del amor. Claro, por amor
se hace caridad. Pero caridad aquí ya no tiene el sentido de dar lo que tiene. ¡Uy, mira qué caritativo es! No. Caridad es el sentimiento de amor hacia los demás y hacia Dios. Bien. Esto era sal. Pero recuerda que en Santa Teresa o en los místicos en general, habíamos hecho 3 vías, que era la vía purgativa, creo recordar, se purgaba. La vía iluminativa, donde se te aparecía el sol y ya empezabas a ver algo. Y la vía unitiva, unión con Dios, por la llegada a la mística. Bueno, pues en San Juan de la Cruz, lo original de él, lo propio de San Juan de la Cruz, fue que para él esto no era iluminativa, sino todo lo contrario. Entre esto, cuando lo superabas, y antes de llegar a esto, tenías que pasar por la noche oscura. Bastante tiempo. Esperando, creyendo, amando, pero sin obtener resultados. Una auténtica noche oscura. En su libro Subir al Monte Carmelo, acuérdate de esto, fíjate cómo lo representa él, porque su descripción es gráfica y se puede hacer un dibujo. Lo explica tan gráficamente. Dice: en el camino al Monte Carmelo hay 3 vías para subir al monte de la deidad, al Monte Carmelo. La vía humana, la vía espiritual y la del centro, que es la que realmente llega hasta arriba. Para él, la vida humana, los disfrutes, los objetivos de ese camino, sería el poseer, que todo, poseer. Tengo familia, tengo amistades, tengo dinero, tengo bienes, poseer. Estaría el gozo, el disfrute, estaría el saber, la diletancia o disfrute del saber, el consuelo y el descanso, que sería algo así como la paz. Santo Tomás decía que es la paz, la tranquilidad en el orden. Eso decía que era la paz. Bueno, esto estaría la vía humana. La vía espiritual, sorprendente, fíjate, que dice: el poseer no, ya lo ha descartado mediante la pobreza tal. Dice: la gloria, la exaltación de tu espíritu. Estoy en la gloria. El gozo, el saber, sí, no es ajeno a la vida espiritual. El consuelo, igual que aquí, y el descanso o la paz, humano y espiritual.
Camino del medio. El de la noche oscura. ¿Qué es lo que hay? Primero, nada. Y después, nada. Oiga, pero algo. Nada. Nada, 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 nada. Y ese para él, el de la noche oscura, donde no había nada. No había ni poseer, ni gloria, ni gozo, ni consuelo, ni saber, nada. Nada, 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 nada. El vacío. Total. Como ensamblaje hacia la unión definitiva. En un siguiente vídeo, aunque sea cortito, voy a coger alguna de esas perlas, de esos diamantes de la lírica de San Juan de la Cruz. Espero hacerlo bien. Y de momento nos paramos aquí. Venga, hasta luego.